Bueno, hola chicos, estamos ahí casi todos. A ver, ¿quién me falta? Ariel. Bien. ¿Están viendo en pantalla que se esté grabando ustedes esta segunda parte? Sí, profe. Sí, porque a mí me parece también, pero otras veces no se está grabando. Bueno, vamos a esperar, me faltan 2 o 3 personas. A ver quién falta. Ahí estamos. Me estaría faltando Carla. A ver, Carlita me falta nada más. Bueno, capaz que entre más tarde. Chicos, díganme una cosita. ¿Ustedes tienen otra clase dentro de poco? Sí, profe, la de bromatología, ¿A qué hora es? a las 7. Bueno, entonces vamos a terminar, a hacer un poquito más y terminamos por hoy. Bien. No sé si queda alguien más. Me parece que no está entrando en el más. Bueno. Bien. Estábamos viendo la maduración. Bueno, continuemos un ratito en todo caso. Si no, les mando la grabación a los que no hayan podido entrar. Bueno, entonces, luego de que ya tenemos la cerveza fermentada, a ver qué pasa. Esperen un minutito que alguien me está escribiendo. Estoy teniendo inconvenientes para entrar, me dice Camila. A ver, ¿será que...? A ver. Ahí le digo que es un 0. A ver qué pasó. Así Camila no puede entrar, debe ser que también estaba poniendo la O en vez del 0. Bueno, vamos a ver, esperar un ratito hasta que entre. Bueno, chicos, mientras tanto me cuentan, ¿ya todos tienen para la práctica de mañana lo que necesitan? ¿Hay alguien que no haya podido conseguir el repollo o la bolsa Ziploc para hacer la práctica? ¿O todos tienen lo necesario para mañana? A mí, profe, me falta la bolsa Ziploc, pero ¿Pero voy a tenés ir a algún, otro negocio. tenés No, voy a algún ir a mañana. Porque si no, puede ser o sea, no hace falta la bolsa Ziploc. La bolsa Ziploc, por las dudas, que no tuvieran un frasco de vidrio grande. Si tenés un frasco de vidrio grande, no hace falta la bolsa. Claro, no, por eso, como La- no tengo, bueno, quería la bolsa. en caso de que no consigas la Ziploc, tratamos de buscar una bolsa bien gruesita, cosa que no se vaya a romper, para hacer la fermentación y la cerramos bien, ¿sí? Sí. Así que no dejen de hacerlo. Si es que no consiguen la bolsa Ziploc, no importa, utilizamos otro tipo de bolsa y lo hacemos igual. Bueno, entonces mañana nos vamos a juntar a las 5:30 con todos los elementos. Lo que les voy a pedir es que ya tienen el repollo, ¿no es cierto? Sacan las hojas externas, ¿sí? Y lo lavan. Lo vamos a lavar solamente en la parte externa, porque recuerden que nosotros vamos a utilizar la flora nativa del repollo, y en las hojas interiores, en general, no tiene tanta tierra ni ninguna contaminación, igual que en las externas. Entonces, lo que les voy a pedir, que ya cuando arranquemos, para no perder tanto tiempo y para que no se apuren en el proceso, que me da miedo que se corten. Entonces, antes van a tomar el repollo, le sacan las hojas externas, lo lavan, lo ponen sobre
sobre la mesada o sobre lo que tenga una tabla, y lo van a cortar en 4, ¿sí? Y van a sacar la parte del centro, ¿sí? Vamos a dejar solamente las hojitas. Eso vayan haciendo antes de que empecemos la clase, cosa de que no se apuren, porque tengo miedo que alguno en el apuro se corte con la cuchilla, entonces háganlos tranquilos antes de empezar la clase, es decir, lavan en la parte externa, lo cortan en 4, o sea, sacan las hojas que están feas, lo lavan en la parte externa, lo cortan en 4 y sacan el centro. Todo eso cuidadosamente sin apurarse para que no se vayan a cortar. O sea que cuando nosotros a las 5:30 arranquemos, vamos a tener ya el repollo solamente con las hojas, y ahí vamos a arrancar a cortarlo finito y a hacer todo el resto del proceso juntos. ¿Estamos en claro eso? ¿O hay alguna duda? ¿Todos? Profe, está claro. Bien. Recuerden que yo les había enviado el trabajo práctico por mail, y además en la clase anterior lo vimos, ¿sí? Cómo íbamos a hacerlo. Así que vamos a seguir ese procedimiento mañana. Bueno, volvamos entonces a continuar, terminar un poquito de la clase que estábamos viendo. Acá estamos. A ver si... Bueno. Entonces, lo que habíamos visto estábamos viendo el final del proceso de fermentación, en donde acá vamos a ver que decíamos que la cerveza se caracterizaba justamente por la espuma. Para que tenga espuma, tiene que tener dióxido de carbono disuelto. Y ese dióxido de carbono se puede se puede incorporar a la cerveza de 2 maneras, básicamente. Una va a ser por una carbonatación, ¿sí? En donde se inyecta dióxido de carbono directamente en la cerveza. Y otra va a ser por un proceso de fermentación final, que se realiza justamente para carbonatar, en donde una vez envasada la cerveza, se le agrega una cierta, esto generalmente lo hacen los productores artesanales, la envasan, le agregan una cierta cantidad de azúcar, y ahí con las levaduras remanentes que no se han eliminado, van a producir, y se tapa la botella, ¿no es cierto? O sea, se agrega la cerveza, el azúcar, se tapa, y ahí se va a dejar fermentar, y se agrega una cantidad de azúcar estequiométricamente conocida para producir una cierta cantidad de dióxido de carbono, que no vaya a producir una presión tan grande como para que la levadura, que la botella se rompa, ¿sí? Entonces ahí vamos a realizar la carbonatación de esa manera. Bueno, luego puede realizarse un envejecimiento, ¿sí? En donde se va a, digamos, a madurar, y luego, bueno, ya tenemos la cerveza lista. Bueno, esto respecto de la cerveza. Una de las cosas que me olvidé de decirles, que además de los azúcares presentes, de la temperatura, de la levadura que nosotros agregamos, la presión, ¿sí?, va a ser una característica fundamental. Es decir, si en el fermentador, en donde yo estoy realizando la fermentación, aumenta mucho la presión porque yo no dejo salir el dióxido de carbono producido, se va a frenar la fermentación. Es decir que el fermentador tiene que tener, ¿sí?, una eliminación adecuada de dióxido de carbono, sin que esa válvula permita la entrada de microorganismos contaminantes. Es decir que eso tiene que estar perfectamente controlado para que no aumente la presión dentro del fermentador, y que se produzca entonces una detención de la fermentación. Bueno, voy un poquito más rápido, y vamos a terminar con fermentación alcohólica. Dijimos que eran bebidas en donde
directamente se fermentaba un mosto, generalmente de frutas o de cereales, y en el caso de frutas tenemos la sidra, ¿sí? Tenemos la sidra, tenemos el vino de distintos tipos, tenemos la cerveza, en donde sí ahí estamos fermentando un mosto que ha sido previamente sacarificado. En el caso de la sidra, que se hace con manzanas, o del vino que se hace con uvas, simplemente se produce una trituración y la liberación de los azúcares que posee la fruta, que son directamente fermentados por Saccharomyces o por alguna de las otras levaduras que vamos a utilizar. Ese es un tipo entonces de bebida alcohólica. Vimos en detalle la producción de cerveza. En el caso de bebidas destiladas, ¿sí? Acá vamos a ver que el mosto, ¿sí?, se fermenta para producir el etanol, y luego ese mosto fermentado contiene distintas cantidades de etanol, ¿sí?, dependiendo de la levadura y del mosto que estemos utilizando. Vamos a ver que ahí se va a posteriormente a realizar una destilación. ¿Por qué? Porque vamos a poner a ebullir ese mosto, y los volátiles que se liberen, que van a ser etanol y otros componentes volátiles característicos del aroma, se van a recuperar con una destilación. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a Cuyo, donde está la ruta del vino, no sé si en Mendoza o en San Juan, alguien haya visto, está ahí, está Otardupuy, que es o sea, ahí se produce coñac, y ahí están los alambiques de cobre, que son muy lindos, en donde ahí se realiza la destilación. Si alguien va a esta zona, no dejen de visitar, ¿sí?, para ver los alambiques estos, que son realmente muy lindos, son de cobre, son muy característicos en algunos lugares, no en todos, pero bueno, si van a San Juan, seguramente en Otardupuy lo van a poder ver. Bueno, entonces, dentro de las bebidas destiladas vamos a tener dos grandes grupos. Uno donde la materia prima va a influir en las características organolépticas del producto final. Este es el caso del whisky, del ron, del brandy, del coñac, como dijimos recién, y otras bebidas en donde básicamente el alcohol obtenido en la destilación, alcohol natural puro, se somete a un proceso para darle un determinado sabor. Este es el caso de la ginebra, del vodka, del anís, etc. Entonces, por ejemplo, el coñac, como decíamos recién, se obtiene a partir de la destilación de uvas fermentadas, es decir, es un agua ardiente de vino envejecido en roble, y por eso que acá en Argentina obviamente se obtiene un tipo de coñac porque tiene denominación de origen, y el coñac propiamente dicho solamente se produce en Francia. Pero bueno, hay otras bebidas como el whisky o el vodka, que dijimos se elaboraban a partir de la destilación de cereales como la cebada, el maíz o el trigo fermentado. Y en el caso del ron, la materia prima es caña de azúcar. Bueno, como vimos en la segunda clasificación de bebidas destiladas, la ginebra es una bebida alcohólica aguardiente destilada de grano, en donde el alcohol es prácticamente alcohol natural, etanol natural, que se le da un sabor característico por infusión de bayas de enebro, ¿sí? En este caso, digamos, el componente aromático y de sabor no está dado por los componentes volátiles de la propia fermentación, sino porque se adicionan, en este caso, son bayas de enebro. Bueno, acá tienen sí una tablita donde más o menos está condensado todo esto que hablábamos, cuáles son los sustratos y cuáles son las bebidas que se obtienen. Bueno, el whisky particularmente es una bebida alcohólica destilada a partir de extractos de cereales, distintos tipos de cereales,
envejecidos en barricas de roble antes de embotellarlo, y ahí tenemos los distintos tipos de whisky con más o menos añejamiento, en donde los componentes de las vasijas de madera le dan características especiales. Bueno, entonces, bueno, la fermentación es típica, ¿sí? Y luego en la destilación se va a aumentar, obviamente, ese contenido del 6 al 9% que está en el mosto fermentados a un porcentaje mucho mayor. En el caso, voy a ver la hora, tenemos tiempo. En el caso de los panificados, ¿sí? Se va a producir también una fermentación por levaduras para Saccharomyces cerevisiae, y en este caso lo que vamos a utilizar tecnológicamente de la fermentación es el dióxido de carbono, que básicamente va a dar las características a la masa panaria, es decir, que las distintas harinas, en especial las que poseen gluten, que son las proteínas básicamente de los granos, que son las que forman una red de contención al dióxido de carbono, y eso hace que la masa se eleve y le dé características aireadas y le permita realizar los distintos tipos de panificado. Bueno, entonces la elaboración es sencilla: preparación de las materias primas, formación de la masa, procesado, fermentación, horneado y bueno, la posterior conservación, que dependerá del tipo de pan. Y en este caso sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que distintos panificados van a tener distinta concentración de azúcares y de otros componentes como la parte, digamos, de materia grasa. Entonces las levaduras, para algunos tipos de panificados especiales, tienen que ser, digamos, resistentes a este tipo de componentes de las materias primas que utilicemos. Respecto de la concentración de los azúcares en los mostos fermentables, que me parece que me olvidé de comentarles, esta concentración de azúcares tiene que tener un determinado nivel, ¿sí? Es decir, que los mostos, cualquiera de los que mencionamos, ya sea de uva, de los mostos de cerveza, se tienen que estandarizar y en algunos casos se diluyen para que la concentración de los azúcares no inhiban el crecimiento de las levaduras, ¿sí? Porque obviamente las levaduras van a soportar digamos, una concentración, es decir, una tensión osmótica determinada, si no, no van a poder sobrevivir, ¿no? Bueno, a ver qué me pasó acá. Bueno, entonces, en el caso de los panificados, nosotros vamos a trabajar generalmente con las levaduras Saccharomyces cerevisiae que vienen ya comerciales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos comprar levadura desecada, levadura fresca, liofilizada, bueno, de cualquier tipo. Nosotros, de hecho, la conseguimos en el mercado cuando hacemos panificados en casa. Pero también, y ahora está utilizándose mucho, esto se utilizaba en la antigüedad, cuando no había cultivos iniciadores como la levadura comercial, se realizaba la masa madre, en donde la masa madre, ¿sí? Las harinas que se van a utilizar se van enriqueciendo en las levaduras que trae propiamente el grano, ¿sí? Del que se obtuvo la harina. Y ahí se realiza todo un proceso, ¿sí? Para seleccionar la flora nativa, que obviamente es mucho más rica que una sola levadura como la que tenemos en el caso de utilizar una levadura comercial. Entonces, en ese caso, nosotros estamos seleccionando la flora propia de la harina que estemos utilizando, es todo un proceso, y luego esa masa se guarda y se agrega al momento de hacer el pan, parte de esa harina ya rica en levaduras, se agrega a la producción de pan que estemos haciendo. Yo no sé si alguien en algún momento hizo masa madre. ¿Saben cómo se hace?
o si alguien hizo pan, utilizó siempre la levadura comprada. Siempre comprada. Siempre comprada, nadie hizo nunca masa madre. Bueno, la masa madre ahora en fue muy cómico porque mucha gente ahora con esta cuarentena se puso a hacer masa madre y descubrieron que podían hacer pan sin necesidad de comprar levadura, que en algunos lugares empezó a escasear, tanto la levadura como la harina, porque mucha gente decidió hacer pan en su casa. Entonces muchos que no conseguían la levadura empezaron a hacer masa madre. Así como uno puede hacer masa madre, es decir, seleccionar, ir enriqueciendo la harina con las levaduras nativas, uno también podría seleccionar, en el caso de que quisieran hacer vinagre en su casa, también uno podría seleccionar los Acetobacter aceti que se encuentran propiamente en algunos vinos, porque ustedes, no sé si les ha pasado en algún momento que han abierto un vino, no lo han terminado de tomar, dependiendo de los vinos como dice la gente, dice el vino se me picó, ¿sí? Lo que le pasó es que las bacterias acéticas produjeron ácido acético, entonces el vino se avinagra o se pone muy ácido. En ese caso, cuando a ustedes les queda vino, no necesitan tirarlo. Directamente lo que pueden hacer es, si se han fijado en algún momento, en el vinagre que ustedes compran, a veces en el fondo tienen como un precipitado, algo como gelatinoso. Eso es la madre del vinagre y uno puede agregar parte de esa madre, de un vinagre que tenga, y en una proporción determinada con el vino, y le agregamos algunas hojitas, por ejemplo, de romero o de cualquier otra hierba que a ustedes les guste, y entonces ustedes hacen en su casa un acheto. Obviamente, el acheto ese que van a producir a partir de el vino que tengan, va a tardar muchísimo más que el que se realiza en los fermentadores para producir vinagre, porque en esos fermentadores, ¿se acuerdan que yo les decía? Que ustedes tienen que ser fermentadores que estén muy aireados. Si ustedes tienen el vino y le agregan el vinagre y lo tienen en un recipiente, obviamente no van a tener tanta provisión de oxígeno. Si quisieran burbujearle, hacerlo más rápido, podrían burbujearle, como esos burbujeadores que vieron que hay de las peceras, podrían burbujearle aire y ahí sí van a disminuir el tiempo para la producción del vinagre o del acheto. Bueno, eso es entre paréntesis. Entonces, básicamente, volvamos al panificado, en donde tenemos las etapas de fermentación, en donde tenemos la producción de dióxido de carbono, la maduración de la masa y el desarrollo de flavor, que siempre decíamos que mientras más tiempo nosotros dejemos fermentar la harina, las fermentaciones más lentas, que son a veces las que se realizan con masa madre o con otros tipos de levaduras no tan rápidos, desarrollan una fermentación secundaria que tiene que ver también con el desarrollo del aroma y el sabor. Bueno, y no sé si tenemos tiempo, nos queda solamente un temita, me parece que vamos a cortar acá. Lo único que nos queda es fermentación mixta, que son 2 o 3 filminas. Esta fermentación mixta está dada por simbiosis entre distintos microorganismos que realizan fermentación ácido láctica, fermentación alcohólica, y en algunos casos también hay especies de Acetobacter aceti que producen ácido acético. Estas son fermentaciones en donde los microorganismos se encuentran en una simbiosis y las más importantes, que son las que vamos a ver acá, son las más típicas, es el kefir de leche, el kefir de agua y la kombucha. Mañana, ¿sí? Les voy a mostrar, porque yo fermento acá en casa kefir de agua y kombucha, así que les voy a mostrar más o menos cómo se ve esto.
y la próxima vez que nos juntemos vemos estas poquitas figurinas que nos quedan. Igualmente les mando toda la presentación para que la próxima vez ya tengan, nos queda ver solamente fermentación mixta, pero ya les va a quedar el PowerPoint para que vayan trabajándolo. Bueno, vamos a terminar acá para que ustedes puedan tener la próxima clase. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran comentar? ¿Alguien tiene dudas de lo anterior, de esto? ¿Cómo están? ¿Cómo van viendo las preguntas de la guía? ¿Hay alguna duda respecto de las preguntas? ¿Nadie me dice nada? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Bueno, no escucho a nadie, espero que ustedes me estén escuchando. Bueno, entonces vamos a terminar acá, y mañana entonces a las 5:30 nos encontramos, recuerden, con el repollo ya sin la parte central para comenzar el práctico. Bueno, será entonces hasta mañana, chicos.